Buenas noches. El desarrollo de la infraestructura es clave en nuestro país para reducir las brechas sociales, las brechas regionales y para aumentar la competitividad de nuestro país en el mundo. Walsh del Banco Mundial señalaba que los costos logísticos de las exportaciones en el Perú alcanzan alrededor del 36% de del valor de nuestras exportaciones, que es una carga altísima. Es un milagro que podamos estar exportando lo que estamos exportando con ese peso tan grande. Y esto se debe, por supuesto, a que las carreteras están en mal estado o están no están suficientemente, no hay doble vía en la Panamericana, la carretera central está colapsada, el acceso al Callao no funciona, en fin, podríamos seguir enumerando déficits y brechas de infraestructura en todos los sectores. Y aquí se requiere planificación y se requiere capacidad de ejecución. Bueno, de estos temas vamos a hablar ahora con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, José Luis Escafi, que es especialista en gestión pública de apoyo, Sergio Bravo, que es el director del Instituto de Finanzas y Regulación de ESAN, y Carlos Anderson, presidente del Consejo Directivo de CEPLAN. ¿Cómo hacer entonces para planificar bien y para poder ejecutar? Porque hay graves problemas de ejecución, las concesiones, las APPs y en fin las obras que en general se proyectan y se concesionan. Vamos a una pausa y regresamos. Y bien, el tema de la infraestructura de nuestro país es fundamental, como sabemos, pues de ella depende el incremento de la productividad. El otro día el señor Walsh del Banco Mundial señalaba que los costos logísticos de la exportación en el Perú eran superiores al 35-36% del valor de la exportación, algo pues que es un milagro cómo así nuestras exportaciones pueden llegar competitivamente al resto del mundo. En fin, la infraestructura no necesita justificación, sirve también para resolver los problemas de distancias sociales y todo lo demás. Pero hemos invitado entonces a 4 distinguidos expertos en estos temas. Estamos con Carlos Anderson, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. Estamos con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN. José Luis Escafi, especialista en gestión pública. Y con Sergio Bravo, director del Instituto de Finanzas y Regulación de ESAN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo veo 2 entradas principales a este asunto. Una, la planificación, la ausencia, digamos, de un plan nacional de infraestructura, podríamos llamarlo así, y el otro, todos los problemas derivados de la ejecución. Se ejecuta muy lentamente. Yo propondría comenzar por lo primero. Al respecto, 2 referencias. Una entrevista que dio Ricardo Lago hace no mucho, diciendo que como no hay prioridades, no hay un plan, y entonces el país, digamos, está un poco sujeto al imperio de las presiones de las grandes constructoras transnacionales que eventualmente mediante incluso comisiones, menciona él, quizás un poco ligeramente, pues consiguen que grandes proyectos que no tienen prioridad absoluta, no tienen la máxima prioridad, salgan adelante, mientras los proyectos de gran necesidad, como por ejemplo la carretera panamericana, la carretera central, temas en salud y educación, se demoren o no se terminen nunca porque no existiría esa... En fin, ese es un tema. Y el otro es, esto lo menciona Bonifaz en algún artículo que publicó hace no mucho, dice, hay, ¿cuántas dice él? 70 APPs, hay 60 iniciativas privadas, todas con cofinanciamiento estatal 100%. Entonces, ¿cómo se necesita priorizar? Porque el Estado no podría abordarlas todas al mismo tiempo. ¿Y con qué criterio se prioriza? No hay un plan para priorizar. Ese es entonces el primer tema. ¿Se necesita o no se necesita un plan? ¿Por qué no tenemos un plan? ¿Debería haber un plan? ¿Cómo se elabora un plan? En fin. Quizás podemos comenzar con el jefe del plan, precisamente con el jefe del CEPLAN. Bueno, lo primero que hay que destacar es que por fin se hable de la necesidad de efectivamente tener con un plan, que es básicamente incorporar una visión de futuro, justamente estas decisiones hoy en términos de la infraestructura que el país requiere. Hace ya poco más de un CADE
que venimos hablando con el sector privado justamente sobre la importancia de poner finalmente en marcha un verdadero plan nacional de infraestructura que no solamente vea el tema desde el punto de vista, digamos, de la oferta, es decir, de los proyectos que existen, y sabemos que, por ejemplo, en el SNIP nada más hay ahora 130.000 proyectos, imagínate, esa es la base de datos que tiene el SNIP, sino que también eso se converse con la demanda, ¿no? Pero con una demanda que efectivamente priorice de manera inteligente para impulsar los grandes objetivos nacionales. Tú dices, no hay un plan, es verdad, hay un plan nacional de desarrollo estratégico que está en estos momentos en proceso justamente de aprobación, espero ya en el está con la oficina de la Premier, ¿no? Que sí establece por primera vez también con claridad prioridades que hemos trabajado a lo largo de 1 año y medio con preguntándole, digamos, a todos los que había que preguntar, haciéndolo lo más participativamente. ¿Es en general o en infraestructura? No, es el gran plan nacional, porque tú tienes que tener los grandes objetivos nacionales, ¿no? Claro. Y la infraestructura tiene que ser, conducirte al logro de esos objetivos. Ya. Ahora, a partir de enero, justamente, vamos a trabajar también en un plan nacional de infraestructura con el sector privado. Hemos estado coordinando también con el MEF para primero lanzar un plan de corto plazo, ¿no? Al 2015, 2016, y de inmediato articularlo eso con un plan verdaderamente de largo plazo, como tiene que hacerse, porque los planes de infraestructura son de 20, 30 años. La infraestructura no es algo que uno puede tomar de manera ligera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la ausencia ha sido por demasiado tiempo y es importante empezarlo a pensar y actuar ya. O sea que a partir de enero se comenzaría a conversar con el sector privado para diseñar un plan de infraestructura. De infraestructura. Nosotros desde ese plan hemos venido trabajando, por ejemplo, con la gente de Singapur. Estamos tratando de traer el mejor talento y quienes saben hacerlo bien, ¿no? Estos planes de infraestructura existen en Inglaterra, existen en Australia, etcétera, y tienen toda una metodología, una forma de hacerlo a lo largo del tiempo. Entonces nosotros vamos a trabajar evidentemente en el plan de largo plazo, pero eso tenemos que articularlo con las decisiones del MEF sería un plan ¿a qué tiempo? ¿Con qué horizonte temporal? Al 2030. 2030, ¿no? Sí. Ya. Gonzalo, ¿cuál es su posición sobre esto? Sí, lo vemos complicado porque la planificación estatal suele tomar décadas y eso es un serio problema. En el mundo hay planes de infraestructura a mediano plazo, sí, pues México tiene uno bien ambicioso, 2014-2018. Brasil tiene uno que lo renueva y lo sigue extendiendo, están en la 3ª versión. Vietnam tiene un programa que empezó en el 2013. El Reino Unido tiene un programa que contiene proyectos al 2020 y una serie de criterios de futuro al 2050. Pero imposible hacer un plan de proyectos a 10, 15, 20 o 30 años, es demasiado lejos. 5 años, suficientemente complicado. En base a la experiencia acumulada entre los asociados de AFIN y investigación, hemos formulado y propuesto un programa de 5 años, programa, no plan, con proyectos concretos. Por ejemplo, las líneas del metro de Lima, que son 5 más, tramos de la longitudinal de la sierra, tramos de la longitudinal de la selva, generación hidro, y mejoras de aeropuertos, algunos nuevos puertos, y todo distribuido territorialmente. 70% del programa fuera de Lima, las líneas del metro en Lima. Esto es un programa descentralizador. Los proyectos son conocidos, algunos están ya algo avanzados, y varios han sido tema de estas iniciativas privadas presentadas ahora en agosto, septiembre, que es un número alto y que, bueno, se abre una nueva figura. En realidad el programa debiera ser de asociaciones público-privadas de iniciativa estatal promovidas por Proinversión, ejecutadas por privados, e iniciativas privadas propuestas por privados. Hay que abrir el abanico y eso va a servir mucho para el futuro. El gobierno no ha incorporado esta idea de un programa de 5 años que ustedes habían sugerido, programa de proyectos, de proinversión. Todavía no. Hay un tema, creo, político que los preocupa, a ellos, no a nosotros, que
que como va a haber un cambio de gobierno, posiblemente piensan que cómo aventurarse a hacer un programa que supera el cambio de gobierno. Pero justamente es todo lo contrario. El país se pararía a aplaudir durante semanas el hecho de que se lance un programa de 5 años. Es la cura, pues, para la falta de continuidad. Claro. El Perú funciona intermitentemente. Sí, pues. Cada 5 años funciona solo 2 años. Porque los primeros 2 años, puro espejo retrovisor, a ver a quién investigo, qué denuncio del gobierno anterior. Los segundos 2 años ya pues calentaron motores y comienzan a hacer algo. Y el 5.º año ya vienen las elecciones, ya viene la próxima cacería de funcionarios, así que mejor la paramos. Y así no vamos a salir de donde estamos nunca, jamás. Justamente la forma de quebrar esta intermitencia, la maldita falta de continuidad, sería un plan de 5 años. Entonces es un reto. Entonces el plan es necesario. Por supuesto que es necesario, muy necesario. Correcto. Ahora, comparto la visión de si quisiéramos un plan integral país, ¿no? Probablemente nos tome el consenso y todo mucho tiempo. Sin embargo, hay una herramienta que ya vienen usando los ministerios, que son los planes sectoriales de inversión y los programas multianuales de inversión. Tú ves la página del Ministerio de Vivienda, ya ha dicho que tenemos una brecha de 50.000 millones de soles en brechas de cobertura y calidad de servicio de agua, ¿no? Para llegar a un estándar de 24 horas de agua de calidad para todos los peruanos, estiman 50.000. Probablemente hay que afinar el número porque suena pequeño para un 20% de cobertura que te falta en agua y un 30 o 40 que te falta en desagüe. Pero si el objetivo fuera darle a todos los hogares del Perú, de todos los pueblos del Perú, de los 1.840 distritos, 24 horas de agua de calidad para todos, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿No es cierto? Esa es la combinación demanda contra oferta y ahí hay una brecha. Conexión a casa, por tipo, se estima la brecha. El número que aparece en el Plan Nacional de Saneamiento es 50.000 millones de soles. El ministro de Educación ha dicho en el CADE educativo, la brecha de infraestructura para colegios decentes, incluyendo estos nuevos internados de alto rendimiento, los COARS, colegios de alto rendimiento, donde van a ir los mejores alumnos de los colegios públicos, es 70.000 millones de soles. Entonces, cada ministerio, si estableciera su brecha entre la demanda y la oferta y la cantidad de inversión más la cantidad de operación y mantenimiento que requiere cerrar esa brecha de cobertura y calidad de servicio. Ojo, la educativa es una brecha que está en 70 para solo edificio equipado con internet y con capacidad de e-learning si quieres, pero te falta pues el gasto de servicio educativo, claro. Educación de calidad. Hay que meter ese costo y esa es la brecha educativa, ¿no es cierto? AFIN publicó que su brecha era 90.000, pero en la brecha de 90.000 pues la educativa y la de salud se quedaron cortas. Estamos hablando de por lo menos 30.000 millones de dólares en educación y súmale a la brecha que salud ha dicho, yo quiero estos hospitales grandes, los quiero apepear y estos hospitales regionales también queremos invertir en capacidad para curar enfermos y evitar que se enfermen. Esta es la brecha de infraestructura, de equipamiento y de servicios, ¿no es cierto? Entonces, si tú estimaras esas brechas, podrías empezar a establecer prioridades sectoriales. Ya la viene haciendo salud, la viene haciendo educación, salud, saneamiento. El ministro Urresti está anunciando sus APPs y está calculando su brecha, pero por lo menos están anunciando algo, si bien faltan esos estudios finos de brecha. El Ministerio de Economía ha tratado de estimar la brecha de la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria, la infraestructura de saneamiento, la infraestructura educativa. Entonces sí creo que un primer gran avance en una línea de direccionar y hasta dónde vamos es cuál es la brecha y luego empezar a ver por el lado de la capacidad fiscal, ¿no? Al crecimiento económico de 4 o 5, cuánto más ingreso por renta, por ventas o por canon sobre canon tendría tanta plata, endeudamiento, no pasar ¿no? Entonces se puede establecer la capacidad financiera del Estado. Yo creo que lo que falta son señales de ese tipo, ¿no? Estas son las brechas, estas son las prioridades. Yo voy a mostrar el tema de las prioridades intersectoriales. Pues tú estás hablando de prioridades sectoriales, correcto, intrasectoriales. ¿Cómo haces para hacer una cosa global, no? Ese es el tema. Sí, claro. Pero primero empieza con especializar bien, ¿no? La seguridad, la salud, la educación y después veamos cómo articulamos al Estado en los 3 niveles de gobierno y en todo. Pero
creo que con metas claras. Sergio. Yo creo que en experiencias de planificación, creo que en el Perú se ha avanzado bastante. Y vamos a ver, por ejemplo, la experiencia del sector de energía. El sector de energía privatizó la planificación a través de lo que es el COES. Y el COES planifica todo lo que son las necesidades de expansión de la generación, que como consecuencia trae la expansión de la transmisión, por ejemplo, de transmisión eléctrica. Hace un plan referencial, y eso es lo bueno de conceptualizar una planificación. La planificación centralizada, donde el Estado hace todos los estudios, define todas las prioridades, es una planificación que al final no concuerda con la velocidad de desarrollo de un país. Lo que tiene que hacerse es un plan referencial, como hace el sector eléctrico, y de ahí encarga, por ejemplo, la proinversión año a año, la línea de transmisión que se tiene que hacer. O el sector privado empieza a invertir en la generación que finalmente se necesita. Y aún esa planificación todavía es imperfecta, porque si no, no se dieran iniciativas privadas en el sector energético que no han sido contempladas en el plan. Esta combinación de planes referenciales e iniciativas privadas es algo muy bueno que creo que muy pocos países, yo creo que el Perú... El COES, para nuestros televidentes, ¿el COES es qué cosa exactamente? El Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico, es el ente planificador y administrador de todas las transferencias que hay en el sector eléctrico. Administra el sector eléctrico, para resumirlo, ¿no? ¿Cómo funciona? Coordina la oferta, ¿no es cierto?, de electricidad. Coordina todas las generadoras, etcétera. Y por ley le encargaron la planificación a ellos, ¿no? Y ellos hacen un plan, ¿qué cosas hacen? ¿Con qué horizonte temporal? No, 30 años. 30 años. 30 años de o sea que realmente es un plan, que fuerte. Identifica los cuellos de botella. Es que todo el esquema tarifario, el esquema económico en el sector eléctrico tiene que mirar 30 años adelante. Entonces, ve qué minas se van a desarrollar, qué industria, o la demografía, cómo evoluciona, y en función de eso se va generando cómo se debe fortalecer el sistema eléctrico en generación. Y esa experiencia se podría, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero la pregunta era si esa experiencia se puede generar, digamos, extrapolar al sector infraestructura terrestre. Lo hicimos en transporte, por ejemplo. En transporte. Claro. Bueno, pero vamos a una pausa, me están pidiendo. Bueno, la pregunta era si esa experiencia tan interesante en el sector energía, a través del COES, una entidad privada en buena cuenta, se puede trasladar al sector transporte. También se hizo. El año 2006 generamos lo que se llama el Plan Referencial del Sector de Transporte, que se llamó el Proyecto Perú, ¿no? Y ahí se definieron 36 ejes que son los que se han ido desarrollando, digamos, en estos tiempos en términos de, digamos, iniciativa pública, obras públicas y APPs. Entonces ahí tenemos la longitudinal de la sierra, tenemos todo lo que son las, digamos, las transversales, la parrilla, como llama Gonzalo. Todo eso se definió en un plan, y sobre eso, por ejemplo, se dijo: estas carreteras necesitan intervención en asfaltado definitiva, estas carreteras necesitan intervención básica, y fueron creciendo. De esos 36 ejes, por ejemplo, ya la gran mayoría que se desarrollaron bajo pavimento económico hoy necesitan intervención definitiva, o sea, las grandes carreteras. Se generó demanda y luego ahora ya necesita el crecimiento. Igual en puertos, hidrovías, toda esta planificación que ahora hay en hidrovías nació en ese plan. ¿Quién lo hizo? Lo hicimos, bueno, a mí me tocó dirigirlo en el Viceministerio de Transportes en el año 2006. Sí fue hecho en el Ministerio. Eso fue hecho en el Ministerio. No fue una entidad privada. No hay una entidad especializada en planificación de transporte. Debería haber, claro. O sea, debería encargarse. Lo que pasa es que sí. ¿Y ese plan está funcionando? ¿Realmente las cosas se ejecutan en función de lo que se estableció ahí? Sí, claro, y se actualizó justo con el estudio de AFIN cuando se empezó a estructurar o revisar esa planificación. Pero entonces, de ahí viene la pregunta: ¿por qué entonces no se han priorizado carreteras tan fundamentales como la carretera central, o que, como decía Lago, pues la carretera panamericana ya debe tener 2 carriles en toda su extensión? En cambio se priorizan cosas un poco fantasiosas como el Gasoducto del Sur. Es que sí se han desarrollado, digamos, las licitaciones incluso en toda la Panamericana Norte para ampliar los carriles. El problema no está en haber identificado y haber desarrollado incluso los concursos. El problema está en la ejecución misma. Yeah. Tenemos 4 años a 5 años con 10% de avance después de la adjudicación. Entonces, eso impacta mucho en que no veamos los beneficios de una buena planificación. Pero hay adendas que están pendientes desde hace años a cargo del Ministerio de Transporte, justamente referidas a puesta a punto, expropiaciones.
Y eso es algo que el ministro Gallardo ha ofrecido solucionar este mes, y ojalá lo haga. En cuanto a la Panamericana, Sí. excepto 2 tramos, todo está concesionado. Aquello que está concesionado tiene dificultades como las que menciona Sergio. No tienen que ver con la falta de deseo de hacerlo, sino que simplemente el Estado es un poco lento para hacer sus cosas. Y hay un tramo grande en el sur, después de Ica, que habría que concesionar, y eso entiendo que se va a hacer pronto. Un tramo ya está concesionado, Claro. incluso, ¿no? Sí, y eso es algo que siempre ha estado en la preocupación del gobierno, no es que sea descuidado. Por otro lado, no se puede decir, pues, ¿cómo es posible que se haga el gasoducto del sur en vez de poner agua en todo el país? No es que hay que escoger, tenemos tantas necesidades, hay que hacer todo lo que sea posible a la vez, teniendo mucho cuidado en seleccionar bien los proyectos y, por supuesto, manejarlos con transparencia y evitar la corrupción, naturalmente. ¿A quién no le va a preocupar eso? No compiten en recursos, ¿no? El gasoducto tiene una fuente de recursos que no es tesoro. El gasoducto tiene una fuente de recursos de tarifas, que es básicamente pago privado. En cambio, las carreteras, la mayor parte, algunos son con peaje, pero la mayor parte tienen fuente pública, digamos, ¿no? Por el cofinanciamiento. Pero igual como se hizo la planificación a nivel de los 36 ejes, también se ha hecho planificación a nivel de regiones. Ahí está el caso de los 1.500 kilómetros en Cusco, está el caso, digamos, de Apurímac. Hay varias iniciativas privadas que han planteado ahora el desarrollo, ya no del nivel nacional, sino del nivel regional. ¿Pero las regiones tienen sus planes al respecto? Es que No. todas conocen por dónde debe ir el trazo de las carreteras, lo que no tienen es la capacidad de ejecución, porque el sistema nuestro... No, pero estamos hablando ahí de las carreteras a nivel departamental o de- provincial. Exacto. O interprovincial. Todas esas son tienen la posibilidad de ser intervenidas. Ahora, por ejemplo, hay una iniciativa privada sobre las carreteras de Cusco, sobre las de Apurímac, sobre las de Ancash, que son ya departamentales. O sea, ya el sector privado vio que la velocidad en el sector público a veces tampoco acompaña y ha ido por ese lado. Pero ¿no? El gran problema sigue siendo que todos son análisis parciales, ¿no? Lo que se necesita es una visión más totalizadora, tanto de la oferta como de la demanda. O sea, la crítica principal, justamente, y la razón de ser de la necesidad de un plan nacional de infraestructura, es que necesitamos armonizar esto, porque si no, tú sigues teniendo efectivamente muchos kilómetros de carretera asfaltada, etcétera, pero tienes zonas como, por ejemplo, en Piura, ¿no? Donde la costa no se conecta con la ciudad principal de la sierra, o tienes zonas en la selva, pues no puedes entrar sencillamente. O sea, tienes un país realmente fragmentado desde el punto de vista de las comunicaciones. Entonces, sí es necesario, creo yo, tener una visión como la que ha desarrollado otros países, que lo que señalaba aquí señor Pialde, que a propósito no es que sean de 5 años. O sea, México escribió su libro 2030 hace 10 años, así que todos estos países tienen planificación de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido una ausencia total de planeamiento por demasiado tiempo. Entonces recién estamos empezando un poquito tarde, pero la importancia de mirarlo, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, va a evitar, primero, que solamente hagamos proyectos que que responden a intereses políticos, por un lado, o regionales, etcétera, y por otro lado, que solamente respondan a una lógica privada, digamos, oportunista, inmediata. No necesitamos que realmente los proyectos empujen, ¿no? y logren esos objetivos nacionales de desarrollo, ¿no? Más allá de simplemente de tener actividad económica. La lógica privada no la encuentro oportunista e inmediata, no sé, es un criterio... Todos los extraño. gobiernos locales y regionales, muchas de las obras que se hacen ahí son oportunistas. por mafias que hay entre proveedores y el gobierno local y regional. Claro. Eso es así, no hay ninguna planificación. Esa es la corrupción en las regiones Claro. y en los gobiernos. Por sí, claro, supuesto. sí, pero estoy hablando de los grandes proyectos de alcance nacional. Ah, bueno, Ahora, está hay bien. una herramienta que lo malo es que como no se distingue, uno termina pensando que todos son iguales. Las iniciativas privadas son una herramienta súper potente que a raíz de esta ventana que se abrió a fines de agosto se ha encontrado una tremenda receptividad en el sector privado y una cantidad de proyectos muy grande. Perdón, Gonzalo, Sí. antes de entrar a eso, ese es un tema de las asociaciones, pero yo quería terminar de rematar el tema anterior. ¿Por qué una carretera tan importante como la carretera central está absolutamente colapsada? Ahí no ha habido planificación, o si la ha habido, ¿qué cosa pasó? No ha habido capacidad de digamos, visualizar el futuro. Te cuento lo que pasó. O el Callao, ¿cómo es posible que no haya el acceso al Callao? Lo que decía Wash, 36% de costos logísticos tienen nuestras exportaciones. Es un milagro, ese es el bendito país que podamos exportar espárragos o podamos exportar
pero si no, y minerales que por supuesto, pero si no, no serían competitivas nuestras exportaciones. Entonces, ¿por qué el Callao no se planificó? ¿No? Eso debería haber estado en el plan de transportes, el acceso al Callao. En cuanto al Callao hay planes, no se han terminado de hacer, es complicado. Para empezar, el aeropuerto, su cruce con Gambetta es complicado, pero el fondo es que si se desarrollara marina mercante de cabotaje y se quitara esta restricción de bandera nacional, habría un boom de movimiento marítimo de mercadería que descargaría tanto camión transitando por las carreteras. Sería una solución óptima, pero ahí hay algunas resistencias conocidas a autorizar buques de cualquier bandera. Podría ser, pues, si no les gusta eternamente, por un periodo de 10 años, pero eso ayudaría. Y en cuanto a por qué no se hacen la carretera central, Sí, hay dos. esto se concesionó hace años, más de 4, y no pudo empezar porque había un sector de puesta a punto que el Estado no lo ha podido hacer. Recién acaban de ponerse de acuerdo sobre una adenda para solucionar esto. Así que son temas burocráticos. Y eso tampoco soluciona todo el problema, porque eso es mantener en buen estado la carretera existente. La solución allí es un túnel trasandino. Claro, así es. Y eso hay que encararlo, y sería bueno que sea uno de los proyectos prioritarios. Al punto que incluso nos sugeriríamos que si el gobierno lo tiene a bien, ¿por qué no invitan a la iniciativa privada a presentar iniciativas privadas para el túnel trasandino? A ver, hagamos esa prueba, a ver si Por ejemplo, hay o no interés. ¿qué prioridad tiene el túnel trasandino en este plan del Ministerio de Transportes, por ejemplo, o el acceso al Callao que estábamos... A ver, las soluciones que ya están planteadas, que incluso están como iniciativa privada, el corredor central, que es la carretera Huaura, Sayán, Churín, Ollón, Ambo, que es una alternativa a la carretera central, porque ampliar la carretera central, por más que uno solucione hasta el túnel, tampoco se soluciona. El tema es plantear nuevas alternativas, y ya está, hay lo que se llama el corredor central, está planteado que ayudaría por lo menos el 30%. Si eso se hace, entonces tendríamos un real descongestionamiento. Hay otra carretera. ¿Cuál es el corredor central? Es Huaura, kilómetro 100 al norte, Churín, Ollón. Pero esta es una de las presentadas ahora en la ventana de agosto. Pero tenemos el ferrocarril que puede resolver el problema si es que hubiese un túnel mucho más fácilmente, porque tiene una capacidad de carga mucho mayor que la carretera, que 10 carreteras juntas. Claro. Ahí hay una alternativa. Yo tengo una opinión muy propia respecto a esa solución, pero hay otra carretera que viene desde Ticlio hasta Santa Eulalia, que también está siendo planteada como iniciativa privada. Yeah. Esa evitaría la ampliación. El problema, Jaime, claro, técnicamente habría que el tren compita con los ómnibus. O sea, los que están presionados por tiempo no son los minerales, es básicamente las personas. Entonces, los que terminan haciendo, digamos, el circuito. Entonces, si uno lo analiza ya con otra óptica, es quién necesita y qué medios necesitas, vas a ver que es mejor, digamos, apostar al desarrollo carretero que al desarrollo. Los trenes son, por ejemplo, para la costa. Si tuvieras el tren, bueno, esa es la gran discusión con Juan de Dios Olaechea, ¿no? Eso tiene que los trenes en realidad son para la sierra, porque, en fin, sería largo explicarlo acá. Claro. Pero si estuviera funcionando el túnel trasandino, se podría llegar a Huancayo por tren en 3 horas, 4 horas, mucho más rápido que ir por carretera, ¿no? Pero se supone que el tren es para mover carga, más bien. Claro. No, pasajeros también. Con ómnibus, competir con los camiones. Exacto. Pasajeros también. Claro. Más que los ómnibus esa discusión yo creo merece un análisis mucho más técnico que... Pero hay tanto movimiento que se justifica mejorar esto y hacer la otra ruta por Canta, Ollón, etcétera. Exacto. Pero Huancayo tiene 600.000 personas. Pero, digamos... O sea que la pregunta es, ¿eso está o no está en este plan, ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Porque en la práctica esa prioridad no se manifiesta en acciones, es decir, no hay convocatoria a nada en relación al túnel trasandino, estas otras carreteras paralelas que menciona no se ejecutan, la carretera central es un desastre, está colapsada. Entonces, en la práctica las prioridades no existen. Lo que finalmente ha podido traducir que la planificación hecha, por ejemplo, en el sector eléctrico, de continuidad, de alguien que va pensando todo el tiempo y no cada gobierno cambia de prioridad en ejecución, es mejor, ¿no? O
O sea que este plan no tiene el nivel de institucionalidad que debería tener. Exacto. Digamos, Y debería ser independiente de los gobiernos. Deberíamos tener entidades que sean Pero es que un continúen. poco distinto también, ¿no? Pero- Planificar demanda por electricidad, pues es casi una formulita, ¿no? Finalmente, ¿no? Planificar demanda de carretera, de ferrocarril, y los costos alternativos uno al otro, es mucho más complejo y requiere, yo creo que sí, una visión más allá de la coyuntura, más realmente de largo plazo, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa. Bien, seguimos conversando sobre el tema de infraestructura con nuestros distinguidos invitados. Bueno, hemos visto el tema de la planificación que todavía está, digamos, por desarrollarse en buena cuenta, salvo en algunos sectores donde está más avanzada, pero el gran problema, al parecer, ha surgido de acá, es la ejecución. No hay capacidad de ejecución, se concesionan tramos de la carretera panamericana, por ejemplo, y no se ejecutan porque el gobierno o el Ministerio de Transportes no es capaz de resolver las adendas que se plantean. En fin, hay problemas de... entonces, Gonzalo iba a tener una aproximación acerca del tema de las APPs. ¿Cómo es esto? ¿De las iniciativas privadas? Pero iniciativas Sí, privadas. claro, es una herramienta que a la luz del interés enorme que recibió en la ocasión reciente, y visto que el 1 de enero se abre la siguiente ventana para iniciativas privadas cofinanciadas por 45 días, creo que es bien oportuno y urgente establecer algunos criterios Y prioridades. y prioridades para evaluar mejor, para evitar discrecionalidad y entramparse, porque si ya tienen como 60 propuestas y entran otro tanto, a ver, ¿quién evalúa eso? Es una montaña. Entonces, pues, ¿qué proponemos? Sería oportuno que antes del 1 de enero el gobierno señale sectores de interés, obviamente donde está la mayor brecha, que señale regiones de interés, posiblemente donde hay recursos y brecha, canon, y también donde no hay canon, porque si no, ¿quién va a atenderlos y cuándo? Y por último, algunos proyectos de interés para el Estado, por ejemplo, el túnel trasandino es un buen ejemplo. Segundo, pedirle a los proponentes que, por ejemplo, incluyan cantidad de pobladores beneficiados directa e indirectamente por sus propuestas. Establecer un sistema de puntajes de conocimiento público para poder evaluar las propuestas recibidas. Y, por ejemplo, incluir un nivel de puntaje por el grado de detalle de la propuesta. Es difícil evaluar, de repente hay propuestas que son como estas 2 hojas de papel o 4, y hay otras propuestas que tienen un estudio más profundo. Naturalmente, eso debe pesar. Y por último sería, por ejemplo, un dato técnico oportuno que le indiquen a los interesados cuál es la tasa de descuento que van a utilizar para evaluar las propuestas. Eso ayuda mucho a organizar la oferta en el aspecto financiero. Y sobre todo señalar sectores prioritarios, ya que hablamos del tema, educación y salud, que ya lo son, reservorios en la sierra, se habla poco, pero eso es sumamente importante, la cantidad de agua de lluvia que se desperdicia, y hacer reservorios no es caro, y eso sería una necesidad vital, pero hacerlo en cantidades, obras por impuestos para estos temas sería excelente, y posiblemente eso descargaría tanta presión cada vez que una mina quiere desarrollar un nuevo gran proyecto. Porque si tienes reservorios, eso soluciona el problema del abastecimiento permanente en la sierra. Penales, y yo diría prioridad 1 para Lima, agua en Lima. Lima se va a quedar sin agua, vamos a sufrir en los próximos años. Esto es vital, debiera haber APPs en Lima, es nuestra idea, pero no es fácil porque es un tema bien politizado. Y agua en las regiones. En cada región debiera haber una APP manejando la región entera y no pequeñas unidades que no tienen economía de escala, no son capaces de cobrar el agua y francamente esto está a la deriva. O sea que necesidades hay y la iniciativa privada podría cumplir un gran rol, aun cofinanciadas, por supuesto, incluso, y también autosostenibles, porque puede haber algunas... Correcto. Sí. En esa línea, en la ventana que cerró el 29 de agosto, se recibieron 65 iniciativas, 40 han sido admitidas a trámite y 19 ya están en factibilidad. Y el factibilidad lo hace el privado a su costo y riesgo. Y es una factibilidad que además
lo hace él lo paga, no sabe si lo va a recuperar hasta que no se firme el contrato de la concesión, y se evalúa de manera concurrente. Él presenta su plan de trabajo según el contenido mínimo que Proinversión le aprueba, con el MEF y con el sector competente. Si es salud, es el MINSA, ¿no es cierto? O con la región competente o con el municipio competente. Se han recibido iniciativas de los 13 colegios de alto rendimiento que pidió el ministro y los 100 colegios en Lima, las grandes unidades, ya todas son iniciativas, varias que están admitidas y además varias de ellas en factibilidad. El ministro de Vivienda y Construcción pidió iniciativas integrales de ciudades. Entonces, SEDALIP está en la lista de las admitidas a trámites y está en factibilidad, y eso es Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo. Todas las ciudades van a tener a un operador estratégico internacional, con un operador peruano, manejando el cierre de la brecha de infraestructura y cobertura, 24 horas de agua de calidad para todos a partir del año X, el que determine el factibilidad que el Estado puede pagar, financiar de por vida. Y así has recibido en Cañete, has recibido en Ica, Cañete ya está en factibilidad, Ica todavía está en admisión. 9 plantas de tratamiento de aguas residuales en Puno, ¿no? Imagínate, el 96 o 98% de todas las aguas servidas de todos los pueblos que van al lago van a ser tratadas por estas plantas. 2 operadores expertos en manejo de aguas residuales han presentado iniciativas. Y así tienes los 13 colegios que pidió el ministro de Educación, los hospitales que pidió la ministra de Salud y Educación, el ministro Urresti ha recibido una de gobierno electrónico y data center único. El Estado, todo el Estado tiene mini data centers, ¿no? ¿Por qué? Porque contrata pues para el software, para la división de logística, el otro para la división de personal, el de estadística tiene su propio software y tiene desarrolladores de software. Esa gente es CAS, el día que se va se lleva el código fuente o nunca lo hizo y nuevamente desarrolla software. Todo el Estado tiene problemas de data center, ¿no es cierto? Interoperables, data. Entonces el Estado está recibiendo iniciativas para una mejor provisión de servicios. El gobierno electrónico habría que unificar todos en un solo data center. Exactamente, entonces, pero por lo menos empieza con cada sector, ¿no es cierto? Que cada sector maneje bien su data center y luego haces una interconexión e interoperabilidad entre todos. Pero creo que la idea de que haya la norma de la iniciativa privada cofinanciada ha motivado que el sector privado le toque la puerta a los ministros y le diga ¿qué necesita usted? ¿Cuál es su política? Entonces algunos ministros, como el de Salud, como el de Educación, como el de Saneamiento, dijeron esto es lo que quiero, claro, ¿no es cierto? Y a partir de ahí los privados. Mire, en la página web de Proinversión hay lo que se llama las líneas estratégicas: Educación, Salud, Interior, Energía y Minas, y el Consejo de Ciencia y Tecnología han dicho qué quieren recibir en la ventana de enero. Vivienda no ha dicho. Le falta meterla acá, pero ya tiene su plan. Por ejemplo, ¿no ahora con la COP se ha hablado mucho de la necesidad de que las ciudades tengan, ¿cómo se llama? Saneamiento, no botadero, sino ¿cómo es que le llaman a esto? Residuos sólidos. Manejo integral de residuos sólidos, basura. Así es, y claro, todo eso, fundamental, y que ninguna ciudad tiene, todas tienen unos botaderos. Vivienda tiene, y MINAM tiene un programa con el BID de como 100 millones de dólares para ciudades pequeñas o intermedias, pero sí, eso se puede pedir en APPs y claro, te pueden venir operadores expertos para todo el manejo integral de los residuos sólidos, ¿no es cierto? La idea de que la ley, y eso que todos lo sepan, abre una ventana de concurso de belleza, es literalmente una inscripción a un concurso de belleza entre el 1 de enero y el 15 de febrero. Inscribes candidatos a la APP 2015. ¿no? Ahora, regresamos al mismo tema. Yo recuerdo haber leído también un artículo de Bonifaz hace no mucho, comentando una iniciativa privada que hubo para construir un tren que iba hasta el norte, hasta Piura o hasta Tumbes, un tren de la costa, en buena cuenta. Pero decía que eso no se podía financiar en este momento porque precisamente ya había una serie de iniciativas privadas, casi todas ellas cofinanciadas casi al 100%, que se están presentando, y el Estado no iba a tener pues plata para financiar todo esto. Entonces en ese momento, pero la pregunta sigue siendo ¿con qué criterio se prioriza finalmente? ¿No? ¿Vamos a tener una mayor oferta de proyectos que la capacidad del Estado de financiar, o hay posibilidad de buscar otras fuentes de financiamiento? ¿Tenemos capacidad de endeudarnos o no? Bien. Esas son las preguntas, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos.
Bueno, esa sigue siendo entonces la pregunta, ¿cómo priorizamos, cómo financiamos finalmente si es que lo que falta son recursos? A ver, yo creo que hay muchas cosas en las cuales el Ministerio de Economía puede tener un rol promotor, pero creo que ha hecho a veces, por mejorar la figura del año, una cosa que ha ido en contra del desarrollo de las APPs. No es malo que haya 65 APPs y no es malo que haya 200 propuestas de iniciativas privadas que se presentan. Yo ni siquiera cerraría las ventanas de presentación porque ayuda al Estado a ir planificando, seleccionando y con calma ir evaluando. Pero el financiamiento, por ejemplo, uno puede hacer hospitales sin necesidad de tesoro público. Pero ¿qué tiene que definir para eso? Que los recursos directamente recaudados ahora puedan ser facturados por una sociedad operadora y que pueda directamente el público, que hoy día la salud es privada, o sea, el 80% de los recursos lo ponen los privados, no lo pone el Estado, pueda, con el 20%, más o menos entre 15 y 20%, se puede construir un hospital y estar bien equipado. Entonces, hay muchos sectores en los cuales, por ejemplo, todo lo que son las retribuciones, el Estado lo que ha hecho es estatizar, igual que salud, porque lo que ha hecho es considerar como recurso privado. Recordemos la reforma que hubo en todos los sectores, telecomunicaciones, electricidad en los años 90. Lo que hizo el Estado más bien es decir, ok, ahora es recurso privado, lo pagan los privados directamente. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y así, esa restricción que hay en el Tesoro Público, digamos, podrá liberar para poder... ¿Qué hace el Tesoro Público? Usa ese recurso en el año. ¿Qué hacen los privados? Puede usar ese recurso en 20 años o 30 años como financiamiento para hacer hoy día. Entonces, contra eso ni siquiera hay que endeudarse, ni siquiera se necesita gran capacidad de endeudamiento, solamente que mover las variables, volver a recordar lo que se hizo como reforma estructural para el financiamiento y poder desarrollar hospitales y otra infraestructura con los mismos recursos, porque al final el que paga la cuenta, directa o indirectamente, es el usuario. Y otra fuente de financiamiento importante es el mal gasto actual de mucho proyecto atomizado. Las regiones, los municipios se gastan 20.000 millones de soles o por administración directa o por contrata todos los años. Saca una parte, un tercio de eso, la mitad, vas a tener 10.000 millones de soles, ¿no? Para APPs todos los años. O sea, simplemente sustituye modalidad de gasto en lugar de administración directa y contrata. La diferencia entre una APP y la contrata pública es la misma que hay entre la autoconstrucción de mi casa, poco a poco, según mi techo presupuestal, ¿no? Voy haciendo mi primer piso, mi segundo piso. En cambio, en la APP el Estado le compra servicios 24 horas de agua de calidad a todos los peruanos. Hoy el privado lo financia y el Estado se lo paga en cómodas cuotas. Creo que ese modelo lo podemos aprovechar y coincido con Oscar en el sentido de Sergio, en el sentido de que tienes que decidir qué subsidias. Pues el subsidio universal en la salud y el subsidio universal en la educación es algo que nunca hemos podido financiar. Hoy día la gente gasta en el rayos X porque la máquina de rayos X del hospital público está malograda, paga servicios, paga bienes. Entonces, sinceremos, ¿cuánto es el gasto público que va a educación universal y salud universal? Sobre ese tema de financiamiento, un programa de 5 años de APPs, construible en 10 años, implica endeudamiento. Sobre todo porque va a tener un componente grande de proyectos cofinanciados, sean APPs o iniciativas privadas, incluso obras por impuestos si quieren, todo va al mismo objetivo. Y esto genera endeudamiento, y el endeudamiento se va a ir generando progresivamente durante, digamos, los próximos 10 años, y eso es algo que hay que aceptar. El Ministerio de Economía tiene un marco macroeconómico multianual con metas de reducción de deuda. Algo hay que cambiar, o sea, hay que ayornarse. Nuestra deuda es muy baja, o sea que hay margen, dices tú, para ampliar. Claro, digamos, hemos estimado que un programa de 10 años para cerrar la brecha de 80.000 millones de dólares a lo largo de 10 años de construcción, 5 años de concursos, en la modalidad que sea, implicaría un endeudamiento adicional de más o menos 15% del producto. Eso es completamente manejable. El Perú tiene ahora 19% de deuda pública bruta, 3% de deuda pública neta, pero para no ser demagógico no hablemos de 3. Agrégale ese 15% al 19% actual, 34% de endeudamiento es completamente manejable. Pero esto hay que aceptarlo, es un hecho de la vida. Coincido completamente con Pepe Scafi que si es que se abre los canales y se viabiliza, se hacen programas
y se atrae inversionistas, ellos sabrán cómo presentar su financiamiento. Posiblemente el Estado puede recibir la obra y comenzar a pagarla en el año 6 de inicio de la construcción. Y todo eso va a conjugar en un programa de obligaciones que el Estado sabrá manejarlo. Pero ese es lo bueno de la iniciativa privada y de la participación privada. Le mejora el programa de financiamiento de estas obligaciones al Estado, le alivia la carga. Lo que sí tiene que decir claramente el gobierno central: tengo 10.000 millones por año, 7.000 millones por año, y sectores prioritarios son salud, educación, seguridad ciudadana, saneamiento, ¿no es cierto? Ya que ahí todos sepan qué tipo de reservorios propuestas, en la sierra, ¿no? Sería bueno acostumbrarnos sí, lo que sean los sectores prioritarios, pero es bueno que dé señales claras para que todos ordenen sus propuestas alrededor de esas prioridades. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, yo les agradezco muchísimo su participación, ha sido muy interesante esta discusión, es vital introducir todos estos conceptos, estos mecanismos para dinamizar nuestro desarrollo infraestructural y hacerlo del modo más racional y financiado posible. Muchísimas gracias entonces a Carlos Anderson de CEPLAN, a Gonzalo Prialé de AFIN, a José Luis Escalfi de Apoyo, ¿no es cierto? No figuraba Apoyo, no sé acá por qué. No sé. Y a Sergio Bravo de ESAN. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta otra ocasión. Buenas noches.